Perfecto, bueno, entonces ya estamos listos para comenzar nuestra clase del día de hoy. Nada más déjame abro esta pizarra. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un sistema dinámico que tiene mucha aplicación, mucha teoría también de fondo, y es una teoría que es sencilla y que tiene múltiples aspectos de estudio, ¿no? Desde la topología, de la física, por supuesto, y es sistema que se llama o se denomina el oscilador armónico, ¿vale? Entonces, déjenme mover mi pizarrón para este otro lado. Recuerda que si tienes preguntas o dudas en cualquier momento, pues con confianza lo puedes escribir o comentar en, en el chat, ¿vale? Eh, ok. Bueno, entonces aquí vamos a resolver nuestro oscilador armónico. Antes de eso vamos a plantear qué es el oscilador armónico, qué es lo que está modelando. Quizás es pues sí, corresponde a una fenomenología de algo muy físico quizás, pero como te ilustraba la clase pasada, no necesariamente tiene que ser todo aplicado a física para este modelo. Una de las aplicaciones más robustas que ha tenido en la historia fue la que hizo Einstein cuando pues determinó el estudio justamente del movimiento browniano utilizando osciladores. Y esto resultó ser pues tan relevante que lo llevó a ganarse el premio Nobel y obviamente tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en lo que se conoce ahora como procesos estocásticos, ¿sí? Hay mucho formalismo, hay formas en las que puedes trabajar este tipo de procesos que tienen cierto tipo de ruido o comportamiento que se conoce como un movimiento browniano. Este, y bueno, se puede simular de diversas maneras, ¿no? La interesante para nosotros ahora va a ser la del oscilador armónico, porque es lo que vamos a estudiar. ¿Va? Entonces, vamos a escribir el oscilador armónico. Y el oscilador armónico básicamente lo que te va a hacer es estudiar la dinámica de un resorte. Entonces vamos a asumir que tenemos una pared, tenemos nuestro resorte, y de este resorte estamos sujetando una masa M. Y hay una cantidad que va a caracterizar a dicho resorte. Físicamente se le conoce como la constante del resorte, o sea, un nombre muy, muy directo, y se conoce como K. Entonces, esta constante, este número K, te va a decir o te va a dar información de qué tan fácil o qué tan difícil es estirar o contraer este resorte, ¿sí? Entonces, creo que aquí desearía que tú pongas parte de tu intuición, de tu imaginación y de tu sentido común para entender un poco la dinámica de lo que vamos a resolver, ¿va? No es lo mismo, obviamente, tener, por ejemplo, el amortiguador de un carro que pues necesita mucha presión para, ahora sí que para contraerse o estirarse, al resorte de, no sé, de una liga, por ejemplo. eh, o algo que esté en la ropa, por ejemplo, ¿sí? Son diferentes materiales, primero que nada. Sin embargo, tienen una dinámica parecida, ¿no? Son materiales que son como elásticos cuando están en una espiga, por ejemplo, o en un tejido. Y repito, la forma o la magnitud con la que vamos a determinar como esa característica es esta cantidad K. K va a englobarte la información del material y de esta resistencia a ser estirado o presionado, ¿sí? Esta cantidad M va a estar asociada a alguna masa que va a estar ejerciendo la fuerza sobre el resorte, ya sea en sentido opuesto al punto de apoyo del resorte, que sería como estirarlo, o contraerlo, si va en la dirección contraria, ¿va? Entonces, K y M van a conformar o crean un conjunto de parámetros que obviamente van a ser reales, van a ser números reales y además son positivos, ¿ok? Entonces, tanto K como M
ambas cantidades son positivas. ¿Sí? Eh, y básicamente eso es todo lo que vamos a ahorita a determinar para estos parámetros. Creo que no sé qué tan viable no sea la intuición, pero si K es pequeña, vamos a pensar o considerar que es fácil estirar o contraer este resorte. Si la K es grande, es lo opuesto, es difícil. ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar esa información que acabo de decir matemáticamente? Bueno, eso lo vamos a traducir mediante ciertas leyes. ¿Ok? Una de ellas es la ley de Newton. Y otra de ellas es una que quizás no conozcas, que se conoce como ley de Hooke. Entonces, estas dos leyes nos van a permitir expresar ecuaciones que pues vinculen la dinámica de lo que hace este sistemita, ¿ok? Entonces, la primera ley, bueno, la primera parte es la ley de Newton. ¿Cuál ley vamos a usar? La segunda, ¿sí? La que te dice que masa por aceleración, o lo que es lo mismo, la derivada del momento, pero ahorita no nos vamos a meter tanto en ciertos formalismos de la física, simplemente vamos a usar lo que aprendiste de la secundaria. Quizás vamos a expresar que la aceleración es la derivada segunda de posición respecto de tiempo. Eso sí lo vamos a usar, eso quizás lo viste en la prepa o ya acá en la universidad. Y tenemos una fuerza, ¿ok? Esto es una fuerza. ¿Qué fuerza se va a corresponder a esta aceleración de esta masa que está aquí entrometida? Bueno, la fuerza que va a estar asociada a la mecánica de un resorte está dictada por la ley de Hooke. Y esa información te la va a decir algo que tiene que ver justamente con este estiramiento o contracción. Fíjate, la ley de Hooke en pocas palabras te va a decir, fíjate, ¿qué fuerza o qué le pasa a la fuerza si tú quieres estirar este resorte cierta distancia X? X es nuestra distancia de estiramiento o de contracción, ¿ok? X va a ser una distancia. Vamos a pensar que si aquí tenemos nuestro origen de medición, nuestro punto de partida, pues si X es positiva, estamos pensando en que se estira. Y si X es negativa, estamos pensando en contracción, ¿ok? Entonces, si tú quieres estirar el resorte, pues tú tienes que ejercer una fuerza que va a ir hacia la derecha, ¿sí? Esta es la fuerza que dictamina esta parte de la ecuación, la ley de Newton, ¿ok? Pero el resorte va a ejercer una fuerza en dirección opuesta, porque se va a resistir al movimiento, ¿ok? Entonces, si tú le aplicas una fuerza hacia la derecha, el resorte te va a querer jalar hacia atrás. Esta sería la fuerza del resorte, ¿sí? Esta no es una fuerza de resistencia. Bueno, sí es una fuerza de resistencia de algún modo, pero es como que la que está asociada al resorte, ¿ok? ¿Y qué te dice? Te dice, entre más me estires, es más difícil para ti estirarme. Voy a resistirme más, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, puedo decir que la fuerza del resorte, primero que nada, va a ir en sentido opuesto a la a, a la, a la fuerza que tú me estás aplicando. Ahorita lo estoy pensando como un estiramiento, ¿ok? Entonces voy a ir en sentido opuesto desde el principio y esa fuerza va a ser proporcional acá por la distancia que tú me vayas a estirar. Entonces, si tú me estiras mucho, X es grande y entonces la fuerza de resistencia del resorte es más grande. Lo mismo pasa si K es grande. Si K es grande, la fuerza de resistencia del resorte es más grande, es más difícil estirarlo. ¿Ok? Lo mismo pasa, pero en sentido opuesto, cuando tú contraes.
Ahora, si nosotros pensamos en que la fuerza que aplicamos es en sentido opuesto, o sea, que lo estamos contrayendo, o sea, algo así, entonces lo que va a hacer el resorte es expulsarte. Esta va a ser la fuerza del resorte. Entonces, este signo tiene el sentido correcto respecto a cómo estires o contraigas. Si estiras, X es positiva. Si X es negativa, entonces estás empujándolo. ¿Ok? No sé si, bueno, quizás ya eres muy joven para haber visto las caricaturas de estas de El Correcaminos, el coyote y el Correcaminos. Y el coyote regularmente usaba siempre en sus dinámicas o en sus trampas muchos resortes. Por algún motivo siempre el coyote acababa torcido en el resorte, porque no sé por qué situación ingeniosa, o quizás no muy ingeniosa de parte del coyote, decía, bueno, si yo contraigo un resorte mucho, me paro encima del resorte y el coyote estaba por aquí, pensemos que estas son como sus orejitas, acá está su trompita, acá está el cuerpo del resorte, digo del resorte del coyote, y me está quedando esto como un venado, pero piensa que es el coyote. Y acá está su colita, ¿no? Y entonces él se iba hacia atrás y trataba de hacer esto, ¿no? O sea, aplicaba contracción y el resorte lo que quería hacer es que lo empujara, que lo botara hacia adelante para alcanzar al correcamino, ¿no? Salir propulsado, básicamente, esa es la idea. Pero porque pues el coyote es una caricatura, lo que pasaba es que el resorte acababa envolviendo al coyote, ¿no? Eso seguro lo llegaste a ver si es que viste este tipo de caricaturas. Bueno, acá, pues, estoy expresando las ecuaciones que, repito, dictaminarían esta dinámica, ¿ok? Entonces, tengo dos fuerzas, una de aplicación y otra de respuesta, ¿sí? Y bueno, como ya sabemos también un poquito quizás de la mecánica de la seguridad, pues en principio estas fuerzas se igualan, salvo detalles de fricción con el piso o el aire, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a omitir, porque ya sabes, somos gente que de momento está trabajando con una vaca esférica, es decir, no estamos asumiendo que hay resistencia del aire, del piso, etcétera, etcétera, ¿no? Problemas termodinámicos también, en fin, hasta cierto punto es un problema idealizado, ¿ok? Quisiera adelantarme a que en la tecnología actual y ya también cierta tecnología rezagada, bueno, antigua, aplica la misma idea porque lo que va a resolver esto es algo bastante interesante que tiene un movimiento oscilatorio, de hecho hay el término oscilador. Y esta mecánica del resorte no solo es aplicada a cositas de resortes físicos. Por ejemplo, hace tiempo y en la actualidad se usan mucho unos relojes que se llaman o son relojes de cuarzo. El cuarzo es un material que tiene ciertas propiedades atómicas que le permiten hacer una dinámica muy similar a lo que es un resorte, obviamente a nivel electrónico. Y esa propiedad le da o le permite a los relojes tener una precisión muy buena porque se va a aproximar mucho a la dinámica del cuarzo, claro, a nivel atómico, repito, con estas ecuaciones, claro, obviamente son otras cantidades, ahí no estás pensando en distancias como tal, sino estás pensando en niveles atómicos, que le permiten oscilar, ¿ok? Eso de oscilar, ahorita lo vamos a explicar, lo vamos a ver, pero su aplicación es tan interesante o tan buena que te permite hacer relojes, ¿no? Y relojes muy buenos. Obviamente tu computadora, tu laptop también tienen ciertas componentes que tienen este cuarzo que le permiten definir tu hora o ciertas cronometrías, ¿ok? Bueno, ahorita la hora realmente se actualiza con internet y bueno, esa es la que usa tu computadora, pero la mantienes con cierta periodicidad, ¿ok? En fin. Entonces, la aproximación del oscilador armónico perfecto es funcional.
También, por ejemplo, en óptica cuántica, para crear relojes atómicos o cavidades ópticas, también funciona la misma idea. Bueno, entonces, igualando estas dos ecuaciones, tenemos que masa por xb' es igual a menos k por x. Recuerda que k y m son cantidades positivas. Y déjame, voy un poco más hacia abajo. Esta ecuación la vamos a simplificar un poquito. ¿Ok? Entonces, tenemos que masa por xb' más k por x es igual a 0. Puedo dividir entre m porque en principio m es diferente de 0, es positiva. Y entonces puedo escribir xb' más k entre m por x igual a 0. ¿Ok? Y aquí los físicos, voy a decir un truco de físico, suelen hacer no puedo decir que una trampa, un spoiler te voy a dar, y van a redefinir esta cantidad k entre m. La voy a definir como una cantidad, una constante positiva llamada omega cuadrada, y omega cuadrada va a ser k entre m. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, va a tener que ver con el hecho de que esta ecuación diferencial va a reproducir ciertas cosas que tienen que ver con la raíz de k entre m. Entonces, para evitar estar cargando raíz de k entre m, puedo definir desde el principio una cantidad positiva que sea omega cuadrada. ¿Ok? Y esta cantidad omega tiene un sentido físico y va a tener un sentido también que va a verse reflejado en las series del tiempo. Las series de tiempo, recuerdo, pues sería como la forma de las soluciones de las ecuaciones diferenciales en forma gráfica, y esas son las que te dan información. Por ejemplo, si estás midiendo un proceso financiero, pues ves cómo está moviéndose el mercado de tal activo, y eso es lo que te da la información al final si quieres modelar, ¿ok? Acá, pues es algo parecido, y esta cantidad omega es la que nos va a dar también cierta información, ¿ok? Bueno, entonces voy a escribir xb' más omega cuadrada por x igual a 0. Y esta es nuestra ecuación diferencial del oscilador armónico. Repito, esta es la ecuación del oscilador armónico. Entonces, tenemos un primer detalle. La ecuación diferencial es de segundo orden. La máxima derivada que aparece es de segundo orden, por lo tanto es una ecuación de segundo orden. La ventaja que tienes es que es una ecuación lineal. Puedes notar que tanto el término x' como x solito son lineales, entonces por lo tanto la ecuación diferencial es lineal, es una ecuación diferencial de segundo orden y es lineal. Bueno, te puedes preguntar hasta ahorita en lo que hemos desarrollado, ¿qué tiene que ver esta ecuación con los sistemas y por qué estamos viendo esto como un ejercicio, algo interesante si estamos viendo un protema? ¿Okay? Es una pregunta muy válida, por supuesto. Y aquí la conexión interesante es que tú siempre puedes, bueno, después te voy a mostrar que toda ecuación de enésimo orden lineal siempre se va a poder transformar a un sistema de ecuaciones de n ecuaciones diferenciales. Y eso es una propiedad muy importante de los sistemas lineales. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo con cambios de variables. ¿Ok? Entonces, vamos a transformar, en pocas palabras, esta ecuación de segundo orden, que es lineal, la vamos a mapear a una ecuación a un sistema, la vamos a mapear a un sistema de dos ecuaciones lineales. Esta es una propiedad bonita que cumplen los sistemas en general, repito, que sean lineales, que si tú tienes una ecuación de enésimo orden, siempre la vas a poder transformar a un sistema de n ecuaciones lineales.
¿sí? Cuando existió un poco este desarrollo de la mecánica analítica, existieron por ahí dos personitas importantes. Uno era Lagrange, y otro fue, ¿cómo se llama? Jacobi y Hamilton, por supuesto. Y el aporte importante que hizo Hamilton justamente en la mecánica hamiltoniana fue esta. Puede decir, bueno, mira, las ecuaciones de Newton siempre son ecuaciones de segundo orden. Es cierto, son regularmente no lineales, o no lineales, pero el que sean ecuaciones de segundo orden me va a poder transformar las ecuaciones a sistemas de dos ecuaciones, aunque sean no lineales, ¿sí? Bajo ciertos criterios. Y esos criterios son lo que forman las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? Eso fue una revolución en la mecánica porque, bueno, se vio tan avanzado pues toda esta cuestión de la mecánica que permitieron hacer la Torre Eiffel y toda esta cuestión que fue posterior, por supuesto, pero bueno, fue una revolución importante para la mecánica, ¿va? Lejean, por supuesto, que aportó tanto que tiene el propio... Ah, bueno, Lejean no hemos platicado mucho de Lejean, eventualmente lo vamos a hacer, pero Lejean incluso se fue, eh, pues partícipe, justamente si uno va, ves la Torre Eiffel, ahí ves los nombres de las personas que fueron relevantes, ¿no? En su obra, y por ahí están ellas, estas personillas. En fin, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Te digo, vamos a hacerlo con un cambio de variable muy sencillo. Y nuestro cambio de variable es este. Fíjate. Supongamos que x es nuestra cantidad llamada x1. Vamos a hacer un sistema. ¿Quién va a ser x2? Pues que x2 sea x'. Con esto ya tengo dos variables que parten de una sola, por supuesto, eso es cierto, pero ya tengo dos cantidades que en principio definirían un sistema. Ya tenemos dos cantidades que nos formarían un sistema. Ahora hay que hacerlo, meter las manos y ver hasta dónde llegamos, ¿sí? ¿Quién sería x biprima? Pues x biprima sería x2 prima, ¿sí? Y con esto ya tenemos todo. Dices que x es x1 y que x biprima es x2 prima. Entonces, si nosotros introducimos esta información y la juntamos, ¿qué tenemos? Tenemos que x2 más omega cuadrada, x2' más omega cuadrada x1 es igual a 0. ¿Sí? Por otro lado, decimos que x es x1, x' es x2. Por lo tanto, x1' es justamente x2. Y tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. x1' es x2. Eso es cierto. Si tú derivas x', tienes x2. Y x2' pues salió de la ecuación diferencial del oscilador armónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes? Tienes x1', x2' igual a algo, una matriz, que va a multiplicar por el vector x1 componente x2. ¿Sí? x1 dices que es x2, entonces aquí tienes un 0 y aquí tienes un 1. Y x2' dices que es menos omega cuadrada x, ¿no? O sea, de aquí podemos ver que x2' es igual a menos omega cuadrada x1. Entonces, x2' es igual a menos omega cuadrada y aquí un 0. Y ya está nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Es un avance importante. ¿Qué hiciste o qué se hizo? Transformaste un sistema, perdón, una ecuación de segundo orden a un sistema de dos ecuaciones, pero de primer orden. Además, esta es una cosa importante. Fíjate, si tus ecuaciones eran de segundo orden, lo que hiciste fue transformar un sistema de dos ecuaciones lineales, en este caso además de primer orden.
Eso es lo importante de esto. Y creo que lo omití en el comentario cuando hablé de esto. Sí, tienes ahora dos ecuaciones en lugar de resolver una, pero la ventaja que ganaste es que ahora son de primer orden. ¿Sí? Menciona por ahí en el chat, Daniela, ¿por qué x b' no la nombramos como x3? Nuestro objetivo ahorita es crearnos un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a quedarnos hasta la segunda variable. Si tuviéramos, por ejemplo, una ecuación de tercer orden, como menciona muy bien Daniela, ahí sí tendríamos que decir, bueno, vamos a hacer que x1 sea x, que x2 sea x' y que xb' sea x3, por ejemplo. Y ahí ya tendríamos un sistema de tres ecuaciones diferenciales que se asociaría a una ecuación de tercer orden. En este caso sí tendríamos que expandirnos hasta ese orden, por ejemplo, repito, para una ecuación de tercer orden. Pero como nuestro objetivo ahorita es llegar a una ecuación de segundo orden, perdón, a un sistema de dos ecuaciones diferenciales, tenemos que decir o tener dos variables, x1 y x2, ¿va? Ese es nuestro propósito. Porque si no, tendríamos un sistema que no sería, ¿cómo se llama? Autoconsistente. Tendríamos más variables que ecuaciones diferenciales. Y nuestro objetivo es tener la misma cantidad de variables que la misma cantidad de ecuaciones diferenciales. Ese es el motivo de por qué solamente vamos a llegar a esta x2. Repito, si tuviéramos xb' igual a x3, tendrías tres variables y solo dos ecuaciones diferenciales. Y eso no lo queremos. Lo que queremos, repito, es que sea un sistema cuadrado en ese sentido. ¿Va? Eh, en fin, bueno, espero haber deseado responder la duda, Daniela. De todas maneras, lo vamos a platicar más adelante cuando les hable un poquito de los sistemas de enésimo orden. Y creo que es buen momento para platicar o preguntarles como hacia qué dirección les gustaría que nos vayamos en el cierre del curso. Ya estamos cercanos a finalizar el tema de los sistemas. La siguiente parte que estudiaremos va a ser lo del caso degenerado. No lo voy a prolongar mucho. Es un tema, creo que más sencillo que el del caso 2. Y ya voy a comenzar con el tema 3, el bloque 3. Ese bloque 3 te digo, es un poco más abierto a lo que tú desees, a lo que tú quieras explorar en el curso, que va a depender de, obviamente, de su grupo como tal, de ustedes, y quiero que manifiesten su interés hacia qué área o qué parte les gustaría, pues, adentrarse en esta parte final. También desearía que ya vayas pensando cuál es el tema que quieras o si tienes la necesidad de ganarte un punto adicional o unas décimas extras sobre tu calificación final, para exponer, ¿sí? Después voy a dar los detalles de cómo va a ser la dinámica, pero sí me gustaría que vayas pensando un tema. Obviamente tiene que ser un tema cercano a las ecuaciones diferenciales, que hable de algunas cosas de lo que hayamos visto, o no necesariamente, quizás hay algo interesante que no vimos, pero que si digas, es ecuaciones diferenciales, y no sé, topología, ¿no? Entonces puedes buscar algún teorema, alguna teoría, alguna aplicación, no importa, simplemente que se asocie, que sea una investigación tuya, ¿ok? Donde pongas referencias, donde pongas cálculos o donde pongas demostraciones, pero que sea una investigación tuya, ¿ok? Eh, y repito, me gustaría también que vayan pensando como hacia dónde les está latiendo o dónde les gustaría encaminarnos para este cierre. Las opciones que yo propongo y que tengo ahorita en mente son, una, irnos por el lado de las ecuaciones de segundo orden, explorar un poco más allá de las soluciones en series, que se llaman soluciones de Frobenius, o por Frobenius, y realmente esa parte es muy chatalacha, mucha serie, es una cosa que podemos hacer, realmente es muy poco práctica ahora sí que en la vida real es raro que hagas series o expansión en series de ese tipo, porque realmente uno lo que suele usar son métodos numéricos. En dado caso, yo te recomendaría que nos fuéramos por el lado de métodos numéricos, o
irnos por el lado un poco más aplicado. Quizás te interese ver algunos modelos en particular de la biología, de biomatemáticas, de física tal vez, donde apliquemos un poco lo que aprendimos y la principal herramienta sea la computadora. Entonces, si fuera el caso, te encaminaría un poco más por el uso de tu equipo de cómputo. Regularmente me gusta utilizar un poco más matemática. En la ayudantía pueden también explorar Python, también puedo dar un poco de Python, o Julia, para que pues aprendan a resolver cosas que no sean lineales. ¿Por qué? Porque en la práctica es muy regular o muy común que les pongan modelos que son no lineales, ¿sí? Y aprender cosas no lineales vas a quizás a resolverlas hasta que estés en ecuaciones 3 y quizás en tu tesis o cosas por el estilo tengas que hacerlas sin saber esa cosa porque no llevaste la materia, ¿no? Entonces, no es necesario llegar hasta ecuaciones 3 para aprender a hacer eso. Puedes aprender a hacer eso en materias de cómputo, por ejemplo, en métodos numéricos, en física computacional, donde te enseñan justamente a resolver por métodos numéricos ecuaciones diferenciales, diagonalizar matrices enormes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es una forma en la que también podríamos, pues, encaminarnos y yo veo como que esos dos caminos. Una, irnos por el lado de los sistemas, perdón, por las ecuaciones de segundo orden, o por el lado un poco más como aplicado, ¿sí? Me preguntan también que si la exposición es individual o en equipo. Por la cantidad de integrantes y gente que está como partícipe en forma, ¿cómo se llama? Síncrona, desearía que fuera individual. Asumo que sería poca la gente que participaría, entonces preferiría que fuera en forma individual. Pero si en algún momento les pido que hagan su resumen y son muchas personas, probablemente lo haga o lo pida en equipo, ¿sí? Entonces, en resumen, pues sería individual, salvo que sea demasiada gente la que lo haga, ¿ok? Quizás es un poco también ambigua la palabra demasiada, pero pensando en semestres pasados, tuve algunos cursos que llegaron, no sé, como a cerca de 150 estudiantes, algunos muy grandes, y de repente tener, no sé, 30 exposiciones era demasiado agotador, porque bueno, cuando eran presenciales las cosas, pues son exposiciones de 10 15 minutos y teníamos que dividirlo en varios días, entonces era bastante pesado. Ahora, la forma en la que evaluamos este material es primero con un reporte escrito que hacen ustedes. Eso es ese es un trabajo que te da como tu boleto para tu exposición. Y si tienes tu calificación o tu trabajo aprobado, se hace tu exposición, se te pide que sea de 10 minutos o 15 dependiendo de la cantidad de gente, y pues que sea breve también, ¿no? Para que te dé tiempo de exponer lo que tú deseas. Te damos recomendaciones para que organices bien tu exposición, porque a veces lo hacen a mano, y entonces en lo que están escribiendo las cosas, en lo que borran, etcétera, etcétera, se les va el tiempo. Entonces yo no te recomendaría que hagas una demostración así. Si vas a hacer o exponer una demostración, hazla en PowerPoint o hazla en LaTeX y desarrollala, vela presentando como tal, para que no te tardes tiempo en escribir cosas. Si es una presentación de algunas ecuaciones que resolviste en forma numérica o algún modelo biológico que exploraste o que viste o viste incluso en otra materia y que te gustó, lo puedes hacer, pero sí te recomiendo que sea más en formato de presentación ya hecha, en la que tú vas pasando tus papeletas, tus diapositivas y lo vayas haciendo así, para que sea más dinámico y rápido, ¿va? En fin. No sé si alguien más tiene dudas, preguntas. Si no, pues voy a continuar con la solución de nuestro problema que tenemos. Eh, y pues ya. Profe, yo tengo una duda. Eh, Si de te nuestro escucho. equipo se dieron de baja y, o sea, ahora tenemos que buscar una nueva persona para Ah, volver. sí, no, mira, bueno, si siguen, recuerden que la cantidad mínima es que sean parejas. Que sean parejas es la cantidad mínima para que puedan entregar sus trabajos.
Pero si ustedes, por ejemplo, perdieron un estudiante porque, como dicen, se dio de baja, pueden añadir a otra persona para que lo equilibre o equilibre esa baja. Lo pueden hacer, pero si no, o sea, si no es necesario, no tienen que tener siempre el mismo equipo. Si vieron también que por algún motivo el equipo original con el que trabajaron no era el óptimo porque no se llevaban bien o no trabajaban, ahora sí que en forma sana o lo que sea, pueden cambiarse. Nadie los obliga a que estén donde no quieran ustedes, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso. Nosotros obviamente entendemos más que bien esa parte, siempre ocurre y siempre va a ocurrir. Entonces, no porque sean tus mejores amigos significa que sean las mejores personas para trabajar, eso es un hecho. Este, vean lo mejor para ustedes, ¿no? Después de todo es su calificación, es su trabajo, vean las mejores opciones para ustedes, no por necesariamente por amistad, sino porque de verdad les vaya bien, ¿no? Eso también es importante y repito, si alguno integrante se dio de baja o los dejó por ahí medio solos, ya sea que busquen otros equipos con quienes puedan hacer un mejor trabajo o integren a gente que sea, pues, que esté en las posibilidades, ¿no? Que esté en las mejores condiciones para que hagan, pues, lo mejor y que les vaya muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas? Bueno, pues vamos a continuar. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Tenemos dos ecuaciones diferenciales que son de primer orden. Esta es la matriz A, que sería la correspondiente que siempre estudiamos. Y, y eso es todo, ¿no? Date cuenta que si, por ejemplo, omega valiera 1, fíjate que esta matriz ya tiene la forma 0, 1, menos 1, 0. Muy similar a la que tendría la forma 0, menos 1, 1, 0, ¿verdad? Sería la respuesta, de hecho. En fin. Dejando de lado este caso, pues vamos a resolver el problema en general. ¿Y qué tendríamos? Bueno, vamos a escribir un poco acá las cosas. Lo primero que tenemos que hacer para resolver nuestro sistema es calcular este discriminante, ¿ok? Porque el discriminante es quien te da la información de qué caso tienes que estudiar o a qué caso pertenece este ejemplo o este problema. Recuerda que el discriminante es la traza de la matriz A al cuadrado menos 4 veces el determinante de la matriz A. La traza vale 0, 0 más 0 es 0, y el determinante es 0 por 0 menos omega cuadrada por 1 es omega cuadrada, y entonces esta cantidad es negativa, porque omega cuadrada pues es positivo y el menos está ahí cargado desde el principio, entonces esto es negativo, esto es el caso 2. Entonces, hagas lo que hagas, esta cosa siempre te va a reproducir eigenvalores complejos. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esos eigenvalores? Ya sabemos que van a ser complejos, entonces los eigenvalores van a ser de la forma traza de la matriz A más menos y veces la raíz cuadrada del discriminante en valor absoluto sobre 2. Y esto es 0 más menos i, la raíz cuadrada del valor absoluto de 4 omega cuadrada es 2 omega sobre 2. Y esto es y más menos i omega. Como en un principio alguien preguntaba, ¿podemos tomar el positivo o el negativo? Yo voy a tomar la raíz positiva para seguir la convención usual que te enseñé. Y esta justamente va a generarte unas cosas interesantes con la matriz P, ¿ok? Entonces, permíteme hacer el desarrollo antes de explicar un poco esa cuestión de la matriz P. Voy a hacer simplemente lambda igual a i omega. Este va a ser el eigenvalor que voy a considerar como mi solución para los eigenvalores. Entonces, tenemos este eigenvalor. Date cuenta que si dejaba k y m, desde el principio, pues lambda sería i raíz de k entre m, ¿ok? Por eso, desde el principio sustituí esta variable como omega cuadrada para que no estemos cargando raíces cuadradas de dos parámetros que están divididos, ¿ok? Simplemente decimos que eso es omega y punto. ¿Va? Ok, entonces ya tenemos estos eigenvalores, ¿sí? Este,
¿Qué hacemos a continuación? Bueno, ya sabemos que en este caso alfa es 0 y beta es omega. El espacio fase canónico van a ser círculos. Eso ya lo debes de saber porque alfa vale 0. Entonces las rotaciones no te van a crear espirales que van creciendo o espirales que van decreciendo porque, repito, alfa vale 0. Entonces el módulo de la rotación sigue siendo el módulo desde el principio del punto donde estabas, de origen, y eso te va a crear círculos, ¿no? Cuando rotas un punto sobre el origen, eso te crean círculos, ¿va? Entonces, la solución en la base canónica ya la sabemos, que es coseno de omega t menos seno de omega t, seno de omega t y coseno de omega t. Traigo como un retraso entre lo que escribo y lo que se aparece. Bueno, ahí está. Esa sería nuestra solución en la base canónica, por un vector constante, ¿ok? ¿Cuál es la solución en nuestra base original? Bueno, en nuestra base original, la base original es x, que está compuesto de x1 y x2, que recuerda que a su vez x1 y x2 es x y x', ¿sí? Los físicos suelen hacer una geometría incluso que se llama la geometría simpléctica. Los geómetras, por supuesto, que conocen mucho más que eso, pero los físicos usan mucho este tipo de variedades en las que toman una flechita que denominan espacio y otra flechita que denominan momento, o que es algo parecido a la derivada de la posición, que es como la velocidad básicamente, y en la geometría diferencial, ese tipo de mapitas que están hechos con estas pequeños vectorcitos, se le conoce como una variedad simpléctica. Cumplen ciertas propiedades, entre ellas cumplen un álgebra que se llama el álgebra de los paréntesis de Poisson. Es un álgebra de Lie, por supuesto, y es muy interesante para los que hacen física teórica, ¿sí? Y principalmente mecánica. En fin, esto lo menciono porque nace de que pues tu variedad, o perdón, en este caso tu vectorcito está hecho con una componente de posición y de su derivada. Eso, repito, los físicos en la parte de la mecánica analítica es como una parte muy robusta, ¿sí? Y la pueden expandir a la mecánica cuántica también. En fin. Entonces, esta cantidad X, este vector, ¿cómo lo obtienes? Bueno, dices que es P por Y. ¿Quién es P? Pues P está hecha por los eigenvectores de la matriz que obtuvimos y hay que hacer la talachita. Entonces hay que determinar quién es el eigenvector de este ejercicio. Tenemos que 0 menos, ¿qué era? Y omega, creo que aquí tenemos 1, aquí tenemos menos omega cuadrada, y aquí tenemos 0 menos i omega por nuestro vector propio f, f1, componente f2, tiene que ser el 0. Aquí estoy calculando los eigenvectores, ¿ok? Recuerda que este vector f va a ser de la forma u más iv, y lo que me interesa es determinar quién es u y v. Entonces aquí tenemos que a menos lambda a veces la matriz identidad te da, por f te da 0, entonces hay que hacer un poco de talachita, tenemos que menos i omega por f1 más f2 es igual a 0. Repito, tú puedes verificar que el renglón 1 siempre va a ser un múltiplo del renglón 2 o viceversa, son múltiplos entre sí. Para este ejercicio es muy fácil porque fíjate que si tú multiplicas el renglón 1 por menos i omega, sí te da el renglón 2 y creo que es más directo. El ejercicio pasado que hice como ejemplo en la clase era un poquito más indirecto porque creo que el eigenvalor no era puro necesariamente, no recuerdo con precisión, pero no era un cero aquí, no tenemos en la diagonal ceros, ¿ok? Aquí sí se ve muy directo que si tú multiplicas
menos I omega por renglón 1, esto te da el renglón 2. Bueno, lo puedes hacer, yo no lo voy a hacer para continuar mi talachita. Entonces de aquí podemos sacarnos de la manga F1 y F2. F1 lo podemos considerar como 1 y pues F2 como pues I omega. ¿Sí? Esto satisface la igualdad a 0. Entonces F bien puede ser visto como 1 I omega. Y esto a su vez lo puedes escribir como el 1, 0 más I veces 0 omega. Y de aquí obtuviste tu vector U más I veces V. Con esto ya obtuviste también la matriz P, que tienes que tener cuidado en ordenar U, V y U, por esta cuestión de Arnold, en la que escribirías 0, omega, 1, 0, esto sería tu matriz P. Por lo tanto, X sería 0, omega, 1, 0 por coseno de omega t menos seno de omega t, seno de omega t, coseno de omega t, por tu vector constante. Voy a hacer la multiplicación rápida. Afortunadamente esta matriz tiene ceros, entonces nos va a ayudar. Esto es seno de omega t. Después abajo te va a quedar omega coseno de omega t. Después te queda acá arriba coseno omega t y abajo te va a quedar menos omega seno omega t por el vector constante, ¿sí? C1 componente C2. Esto te quedaría para X y X'. Recuerda que X1 y X2 eran esas dos componentes respectivamente. Por cierto, esto también dio origen a una cosa que se conoce como análisis de Fourier. En un rato más, bueno, si no, después algún día te lo platico, te lo cuento. Pero también es un tema muy interesante del análisis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que X, función de t. Profe, ¿le puedes subir tantito, por favor? Perdón, no los escuché. Que si le puedes subir tantito, por favor. Claro, sí, 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 sí. Muchas gracias. Ustedes díganme dónde, en qué parte, en qué parte. Ahí está bien. Ahí está bien. Va. Me dicen cuando ya pueda bajar para continuar un poquito. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces voy a hacer pues la expansión. Tienes X, X es C1 seno de omega t más C2 coseno de omega t y X' es igual a C1 omega coseno de omega t más, no es cierto, aquí no es más, es menos C2 omega seno de omega t, ¿sí? Y ahí están las dos soluciones. La que nos interesa realmente a nosotros en el problema era X, ¿sí? Esta es la solución que nos interesa. Además, date cuenta de otra cosa muy importante. Desde el principio, cuando creamos el sistema, dijimos X1 es X y X2 es X'. Entonces, la segunda solución debe ser forzosamente la derivada de la primera ecuación. Y eso es cierto. No derivamos a mano esto. Pero si tú ves los renglones de las dos ecuaciones, el renglón de abajo es justamente la derivada de la solución de arriba, por construcción. Pero está bien. De hecho, es una forma en la que tú podrías verificar si hiciste bien las talachas. Lo interesante para nosotros es esta solución. Estamos diciendo que la solución del oscilador
armónico está compuesta por una combinación lineal de dos soluciones que son armónicas y son las dos armónicas más puras que puedes conocer, la función seno y la función coseno. Estas dos cantidades te forman como una especie de base para la solución del oscilador armónico. Siempre van a ser combinaciones de senos y cosenos. Si tú graficaras esto, ay, perdón, aquí no dibujé bien esta línea, déjame voy para abajo. Si tú graficaras esta solución contra x', o sea, graficáramos en pocas palabras el espacio fase, aquí tienes x1 o x, acá tienes x2 o x', que sería como graficar posición contra velocidad. X y x' estarían parametrizando elipses, ¿ok? Déjame, déjame ver. Recuerda que los vectores canónicos son ahora el 1, 0. Entonces, uno de los vectores canónicos apunta para acá. Justamente se corresponde con el E1, este es U. Y el otro vector canónico era el 0 omega. Dependiendo de la magnitud de omega, si omega es mayor que 1 o omega es menor que 1, estas cosas van a ser círculos deformados con esos vectores propios. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí estoy suponiendo que omega es mayor que 1, pensando que omega es mayor que 1, repito, porque lo estoy dibujando más grande que 1 en pocas palabras, pues mis circunferencias se verían deformadas más hacia el eje vertical. Y esas circunferencias realmente serían elipses. Lo que estoy dibujando es una especie de elipse súper mal hecha, pero esa es la idea. Serían elipses que están orientadas hacia el eje vertical. Y llevan la convención desde el principio de mi sentido contraoral. Porque, repito, tomé el eigenvalor positivo desde el principio, entonces no hay ningún cambio de signo que deba hacer en esta orientación. De hecho, si hubiera seguido la notación de Hirschfeld, llegaría a esta misma orientación, nada más que la de la matriz canónica tendría la dirección opuesta. Y esta sería la forma de mi espacio-fase. ¿Qué me explica el espacio-fase? Y eso es lo importante de mi curso, que quiero que entiendas qué cuernos es gráficamente esto, porque el espacio-fase es lo más importante, incluso a veces que la propia solución, y es lo que te dictamina o te dice información de tu sistema. ¿Qué te está diciendo este ejercicio? Te está diciendo, mira, no importa dónde estés comenzando, comienzas tal vez aquí una condición inicial, luego vamos a hablar de las condiciones iniciales, pero pensemos que tienes un punto aquí de origen, bueno, de inicio mejor dicho, lo que te dice la dinámica es, bueno, pues vas a perder, vas a contraerte, x se va haciendo más pequeño, y vas a alcanzar un punto máximo de velocidad. Después de que alcances ese punto de velocidad máximo, tu velocidad va a empezar a disminuir, vas a estar en el lado en el que se contrajo, y a partir de aquí, vas a ir en sentido opuesto, porque la velocidad va negativa. Entonces, ¿qué estás haciendo gráficamente? Tenías voy a tratar de dibujarlo aquí, tenías un punto de origen, te estás contrayendo, te estás yendo para acá en el resorte, luego llegaste a un punto máximo de velocidad en el que empiezas ahora a regresarte y vas a irte para acá. Y lo que va a pasar acá, de este lado, es igual, alcanzaste un punto máximo de velocidad, un tope, podemos decirlo, y luego empezaste otra vez a regresar. O sea, la mecánica del resorte es vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes. Si lo dibujáramos en el tiempo y graficáramos, por ejemplo, X contra T,
aquí estaría, aquí estaría T, aquí estaría X. Significa, comenzaste en algún lugar de partida, pues subes y bajas, subes y bajas. ¿Por qué? Porque es la solución de un oscilador, ¿no? Es una combinación lineal de senos y cosenos, y eso te va a dar una onda. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. No importa dónde estés comenzando, la solución va a decirte, pues, vas bajando, llegaste a un punto mínimo, luego otra vez vuelves a subir, luego vuelves a bajar, luego vuelves a subir, y vas a estar haciendo esto, vas a estar haciendo esto de forma periódica. Lo más importante aquí quizás es el término periodo. ¿Cuál es ese periodo? Pues es la distancia que hay entre un pico y otro pico, y eso justamente es omega. No, es 2pi entre omega. Esa distancia es 2pi sobre omega. Esa es la distancia. Omega es la frecuencia. Y la distancia entre pico y pico es el periodo, es el recíproco, es 2pi entre omega, ¿cierto? Si tú evalúas esta cantidad en el valor 2pi entre omega, eso te va a dar justamente la localización de estos puntos máximos en el tiempo. ¿Sí? Cuando tú tienes una serie de tiempo, por ejemplo, de un proceso financiero, regularmente esas cosas tienen como ruido siempre, ¿no? Como cosillas así. Bueno, pues esos periodos, que por ejemplo que estamos viendo ahorita aquí, pueden verse a veces reflejados en cierto tipo de procesos anteriores. Por ejemplo, podrías decir, aquí hay un máximo, aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo, y están localizados, me quedó horrible esa línea, y están localizados alrededor de ciertos periodos de tiempo. Aquí hay un periodo, al mismo espaciamiento de tiempo hay otro, y también hay periodos tal vez pequeños, en los que aquí cada cierto espaciamiento hay un pico o mínimo, etcétera, etcétera, y eso te crea otros periodos. Y lo vamos a llamar T0, simplemente para diferenciarlo del amarillo. Y puedes tener muchos periodos que puedes obtener. La forma de obtener estos periodos es sacando la transformada de Fourier. Uno puede sacar la transformada de Fourier de esta información y obtener los periodos que son relevantes en una serie de tiempo. Regularmente ese tipo de periodos, cuando los graficas en función de su frecuencia, regularmente tienen una tendencia. Sí tienen un tipo de ruido, por supuesto, pero llevan una ley de potencia como 1 entre f a la n. Y esa n regularmente es 2. Cuando n es 2 se le conoce como movimiento browniano, o ruido rosa, o café también. Y eso a veces en ciertas cosas de economía o finanzas te ayudan a determinar ciertos porqués de por qué, ahora sí que por qué se ven así las cosas. ¿Ok? Si nosotros acabáramos la transformada de Fourier de nuestra solución, simplemente verías un pico, una delta de Dirac, algo que se va, me quedó horrible mi delta, es algo que es cero, de repente es infinito, y luego es cero. Y está localizado en la frecuencia justamente omega. ¿Por qué? Porque eso es, tienes un movimiento armónico que tiene solamente una frecuencia. Si tú analizas, por ejemplo, la serie de Fourier, perdón, el espectro de Fourier de una canción, vas a ver que diferentes tipos de melodías van a tener diferentes tipos de espectros de frecuencias, porque tal vez algunas son de, no sé, de composiciones clásicas, algunas están hechas con tonos más agudos, otros más graves, todo eso, y eso lo van a detectar justamente las frecuencias cuando calcules transformadas de Fourier. La transformada de Fourier obviamente no la he mencionado en el curso, quizás sepas que existe. Eventualmente voy a platicarte quizás de una transformada. Por cierto, esa es otra parte en la que podríamos irnos hacia el final del curso, que es este tema, el de transformadas. El de transformadas de Fourier es muy interesante para analizar series de tiempo. Entonces, si eres una persona que gusta de analizar ese tipo de estudios, ver ese tipo de cosas, yo te recomendaría tal vez ese tema también. Es muy interesante, muy rico y se vincula mucho con lo que es el análisis de Fourier, ¿va? En fin, bueno, ya no quiero explayarme más, ya nos pasamos un poquito del tiempo. De mi parte sería todo para el día de hoy. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios de este ejercicio. El día de mañana van a tener la clase con su profesora, con Esme,
van a hacer más ejercicios del caso 2 y yo el miércoles continuaré con el caso 3 y voy a subir su tarea para que ya la vayan realizando, la puedan estudiar con pues cierta calma, como la vez pasada. No dejen la tarea hasta el final, no la dejen a la última semana, al último día. Obviamente denle su tiempo y eventualmente vamos a tener nuestro examen 2. Por las cuestiones de los tiempos, creo que la parte de la evaluación 3 va a ser una tarea examen. Yo creo que lo más propio lo voy a discutir con las profesoras adjuntas para ver, pues para conocer su opinión también, ¿va? Pero es lo más probable que hagamos. No sé, ¿alguien tiene preguntas, tienen dudas, algún comentario? ¿Todo claro, todo en orden? Bueno. Pues sería todo. Tengan bonito día, bonita tarde. Si van a la facultad, cuídense mucho también. Y éxito en la semana. Nos estamos viendo hasta el miércoles. Mañana clase con eso. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.